buenas tardes a todas las personitas bellas quienes nos ven y nos escuchan. Nos encontramos nuevamente un día más acá en Salud en tu Barrio. En la vez anterior tuvimos el privilegio de poder conversar con un querido invitado que venía de Batuco. Es un invitado que nos contaba que hace 2 años ya casi está cumpliendo su labor profesional como kinesiólogo y al mismo tiempo también se vino a vivir a la comuna de Lampa. ¿Quién es? Es Emanuel Durán. Nuevamente, bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Genaro? Ya no queda mucho que presentar, ya me presentaste con todo. Sí, ya dijimos detalle, el lujo, donde vivía y todo. Sí, no. Cuenta bancaria. ¿Faltó la dirección o no? La dirección. Pero claro, nos contabas que tú te desenvolvías profesionalmente como kine y no recuerdo el área en la que te desenvolvías, que era... Ya, yo estoy en la sala de rehabilitación del CESFAM Batuco. Sala de rehabilitación. Mira, en breves segunditos te voy a preguntar qué implica esto. Como bien les decía, bueno, la vez anterior nosotros hablamos un tema muy importante que tiene que ver con el día conmemorativo del 21 de marzo, ¿cierto? Exacto. ¿Y tú habías dicho 21 por qué? Ya, porque hay un problema con ciertos cromosomas por ahí. Entonces, sí, hablamos por ahí, ¿a qué viene? El 21 cromosoma asumo que tiene que ver con el diagnóstico de síndrome de Down. Exacto. Estuvimos hablando sobre el síndrome de Down. Exacto. Estuvimos hablando para que, si no lo han visto, porque se puedan ir a una arrancadita, ¿cierto? Buscar el video que lo van a subir a YouTube en el canal de Radio Lampa FM. Y estábamos hablando lo que tiene que ver con el punto de vista o el modelo inclusivo, ¿cierto? A nivel de sociedad, el trato digno que implica esto. Y una frase que la vamos a repetir hasta que la gente se la memorice, era: no es persona discapacitada, sino es persona en situación de discapacidad. Exacto, que eso es lo más importante, entender que las barreras son las que generan una situación de discapacidad en las personas. Exacto, es decir, el problema está afuera, no en la persona, no en la condición. Exacto. Bien, ahora vamos a irnos a otros 2 ejes muy importantes que vamos a hablar hoy, que uno va a tener que ver con el aspecto de control de salud, ¿ya? La importancia del control de salud, sobre todo en este aspecto en situación de discapacidad, y también sobre el marco normativo de lo que veníamos hablando para poder brindarle apoyo a la gente, a la familia, sobre esto mismo. Bueno, recién me decías que tú trabajas en el centro de rehabilitación. Exacto. Puedo darme una idea, pero me gustaría que nos contaras qué implica tu trabajo dentro del centro de rehabilitación y cómo lo podemos unir a el marco del modelo inclusivo. Bueno, dentro de todo, entender que yo no trabajo solo. Partir desde ese punto. La sala de rehabilitación cuenta con terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo, además de kinesiólogo. Estupendo. Entonces tratamos de dar un enfoque multidisciplinario a las personas con discapacidad. Entonces atenderlo desde distintos puntos de vista. Maravilloso. Distintos puntos de vista profesionales. Uh-huh. Entonces, principalmente los 2 ejes que manejamos como nuestros pacientes son personas que vienen con algún tipo de patología musculoesquelética, que ellos también se encuentran en situación de discapacidad, que si bien es transitoria, a causa de que, presentan una lesión en el brazo y no pueden trabajar, presentan una lesión en la rodilla, presentan artrosis de rodilla y les duele, no pueden trabajar, tienen que tomar licencia. Y por otro lado, un aspecto que ya cambia un poco más la vida, que es un accidente cerebrovascular. El famoso ACV. El famoso ACV. ¿Ya? Y también otras patologías como Parkinson o fibromialgia, que igual es un poco desconocido en la población, pero que muchas mujeres, al menos en Batuco, donde estoy yo, se da. Es un contexto en donde tenemos hartos pacientes con con fibromialgia. Con fibromialgia. Ahora que ya voy entendiendo un poquito lo que tú vas contando, imagino que el trabajo de rehabilitación al principio igual quizá un poquito más enlentecido porque tienes que ayudarle a recuperar la movilidad a la persona, ¿cierto? Y que también es un shock para uno como a cada las personas que han vivido estas situaciones porque tienen que volver a hacer cosas que ya hacían antes. Exacto. Y entender que también no nos enfocamos solo en rehabilitar lo que está perdido, por así decirlo, sino que también nos enfocamos en potenciar a la persona, ¿ya? Porque lo hacemos, yo personalmente lo hago a través del ejercicio y a mí me gusta hacer ejercicio, ¿ya? Me gusta hacer ejercicio, entonces, te pongo un ejemplo, yo pongo a un adulto mayor de 80 años que pueda hacer pesas y lo pongo a hacer pesas. Aunque sufra, no importa. No, pero medido. No, obvio, con cariño. Sí, pero eso, porque es importante, porque después en el día a día, una bolsa de la feria no son 1 kilo. No, ¿ya? Una bolsa de la feria
3, 4, 5 kilos y tiene que ser capaz de poder mover eso para su día a día. Exactamente. Entonces también intento potenciar a las personas. Y que hay señoras que yo veo que como que básicamente se rebalsa la bolsa Sí. del carrito de compra, ¿cierto? Y ahí hay básicamente como unos 10 kilos también. Sí, pues no, entonces Toda es la razón. importante. Bien, ahora que tiene que ver esto con el centro de rehabilitación, mira, me preocupa mucho saber y creo que sería muy bueno para que se lo comentemos a la gente. Estábamos hablando de que la situación de discapacidad intrínsecamente, es decir, sin querer, a pesar de que lo vemos del modelo inclusivo, aún así hay ciertas patologías o ciertas indicaciones o contraindicaciones a nivel de salud que pasa a la persona. Por ejemplo, hagamos un pequeño recuento. Con el tema del síndrome de Down, ¿qué aspectos de salud se ven implicados? Bueno, generalmente como en un desarrollo temprano, habla sobre problemas con el sistema respiratorio. Ya, problema respiratorio. Exacto. Entonces ahí ya tenemos un claro ejemplo que en el invierno hay problemas. O sea, todos los que han tenido hijos saben que el invierno es un tema complicado, que muchas veces terminan con controles por bronquitis, por cosas. Entonces, ¿qué pasa con una persona, un niño con síndrome de Down? Que es más propenso a esto. Entonces lo hacen más veces y todo, y dentro de todo en el CESFAM se atienden por eso. Ah, perfecto. Imagino que quizás tiene que ver un poquito los factores alérgenos, es decir, de la alergia, por ejemplo, en temporadas. ¿Afecta un Sí, poquito? el invierno también, bueno, en verano se da más el tema de alérgenos por tema de primavera, Plátano oriental, verano, todo plátano eso. oriental, todo eso, el polvo que en la tierra. Lo tenemos en todos lados. Y acá en Lampa Lampa tenemos harto. Exacto. Y también en invierno viene siendo más también el factor contaminación, más smog, más Toda la razón. uso de leña, todo eso, esas cosas. Y además también las enfermedades respiratorias propias del invierno. ¿Como cuáles son como las más usuales? que ves tú? Bueno, lo principal, yo no me desempeño en esa área, pero No, lo claro, principal claro. que se ve en el CEFAM siempre es la influenza. Por eso igual es Influenza. importante invitarlos ahora que estamos en campaña de vacunación. Mira, ojo. Invitarlos a vacunarse contra la influenza y sobre todo las poblaciones de riesgo, ya que son las embarazadas de más de 27 semanas, si no mal recuerdo. Ya, lo mismo, no me desempeño ahí, pero siempre Pero siempre un datito extra está Exacto. importante. Personas con patologías crónicas y también adultos mayores que son importantes, ¿ya? O sea que invitamos a la comunidad y a la gente que nos ve que, por favor, vayan a vacunarse. Exacto, importante. Y derribemos el mito de que en realidad la vacuna no tiene un GPS, no se van a transformar en Terian, nada de eso. No. nada por el estilo. Sino que es una invitación para tener un autocuidado respecto a la salud, ¿cierto? Exacto. Y parte de lo mismo, es lo que estamos conversando. Oye, entonces una persona que cuenta con problemas respiratorios, el hecho de que no se vacune, imagino que es como más peligroso todavía. Obviamente, obviamente. Todo le va a afectar más. O sea, ya en lugar de pasar como un resfrío más suave, va a ser algo más grave y quizás puede incluso terminar en una hospitalización. Chuta. O sea, Ya, que entonces, puede no ser hay más cosa- acentuado. Exacto, es cosa seria. Lo mismo pasa con la gente que es fumadora, ¿cierto? Como que es más propensa a sufrir problemas respiratorios, o que el mismo niño que cuente con esta condición y que esté expuesto al humo del cigarro también es veneno para él. Exacto, por ejemplo, una persona que es cuidadora o su hijo tiene síndrome de Down, ¿ya? Y el fumador. Entonces, obviamente, ahí tenemos Un factor de riesgo. un factor de riesgo y ahí también entra el juego, el CESFAM, que también interviene a ese tipo de familias. Ah, mira. Ya, que no solo no solo se atiende por lo que tiene, sino que también se aborda problemáticas familiares. Exacto. Que es lo que también vamos a apuntar para allá. Entonces teníamos problemas respiratorios. Sí. ¿Qué más viene? Ya, también lo que habíamos conversado en la vez anterior, en el tema del desarrollo cognitivo. De desarrollo cognitivo. Segundo punto. ¿Qué pasa con esto? ¿Ya? Ahí, bueno, yo creo que tú también manejas un poco más por el tema de tu profesión. Claro. Pero también hay un desarrollo más tardío de las etapas. Y ahí desconozco la parte del desarrollo cognitivo en cuanto a los niños. Sí, ¿ya? pero tienes toda la razón. El aspecto cognitivo porque, bueno, básicamente hay problemas fonoaudiolingüales, ¿cierto? Con el tema de la pronunciación y que muchas veces también tiene que ver como con el factor congénito. Quizás un frenillo lingual más corto, problema maxilofacial porque haya problemas con la pronunciación. Exacto, entonces al haber esos problemas ya tenemos como limitación en la comunicación. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la gente? O bueno, en realidad igual, bueno, con los niños, al no poder comunicarse bien, tienden a excluirlo. Toda la razón. Y fíjate que algo tan heavy que es el aspecto social. De hecho, mira, hay una palabra que yo iba a decir y me acabo de acordar que tú eres kinepo, que es el atrofiamiento, atrofiarse.
Así como un músculo se atrofia cuando tú no lo mueves, no lo entrenas. Es correcto eso, ¿cierto? Sí. Fíjate que a nivel cognitivo también se atrofia uno. Exacto. Ahora mira, nosotros qué estamos haciendo acá, aparte de tirar la talla, ¿cierto? De las cosas importantes, estamos conversando, estamos interactuando socialmente. Ahora imagínate una persona que en esa parte a nivel cerebral y a nivel mental no tenga esa oportunidad para interactuar. Es decir, inevitablemente el hecho de que no interactúe va como a atrofiar ese aspecto social. E inevitablemente como se atrofia esa parte, va a atrofiar todo lo demás. Entonces, sí, pues tiene mucho sentido lo que dices tú. Entonces tenemos ya el factor respiratorio y el factor cognitivo. ¿Y qué pasa si nosotros no estimulamos a este niño que se encuentra en esta situación de discapacidad? ¿Qué va a pasar a la larga? Bueno, dentro de todo igual hay un tema que los niños con síndrome de Down cuando son pequeños tienen una hipotonía, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por así decirlo, como para que se entienda que es como que no tienen tanta fuerza en sus músculos, entonces son como... Eso es hipotonía. Sí. Perfecto. Como más... no sé cómo explicarlo como... Como salga, como salga, nomás. Pero eso, como que no tienen tanta fuerza, entonces sus brazos, sus piernas, como más como un muñeco, por así decirlo. No es tan firme. Cuando bebé, sí, cuando bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que estimularlo más para que vaya tomando firmeza. Ya se entiende un poquito que va como eso. Hay que estimularlo más para que vaya tomando firmeza. Entonces, hay kinesiólogos que se encargan de eso. Hay una parte en el CESFAM que es la sala de estimulación que se encarga de eso. Escuchen. Exacto, entonces es importante saber que se cuenta con esa herramienta. Entonces, lo mismo, si nosotros, por ejemplo, no trabajamos nuestros músculos andan flácidos. Exactamente. ¿Ya? No es por una cuestión de estética, sino por una cuestión ya de salud. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, en general, tienen una musculatura que no está desarrollada y con el tiempo se van desarrollando. ¿Qué pasa con un niño de síndrome de Down? Eso tarda más. Entonces hay que estimularlo más. ¿Ya? Hay que tomar más tiempo para estimularlo. Imagino que tiene mucho que ver, por ejemplo, no sé, en la normativa se espera de que el niño a los 6 meses afirme el cuello. Estoy lanzando un dato, no me acuerdo. Exacto, ya sí, pero va también por ese lado. Por ese lado. Entonces es esperable que, como ya de por sí hay ciertas contraindicaciones respecto a nivel de salud, es esperable que un niño que cuente con síndrome de Down posiblemente no afirme el cuello a los 6. Por lo tanto, es más importante aún de que tenga esa estimulación tempranamente. Exacto, o logre caminar después que otros niños, ya que lo que uno se espera que caminen después sean en más tiempo, ya. Entonces todos esos que se llaman hitos motores son más tardíos. Hitos motores. Exacto. Ya. Todos esos hitos motores son más tardíos. Entonces por ahí va el tema de que también hay que estimularlos desde la parte física. Exacto. Y si le añadimos el mismo ingrediente que nosotros hablamos, que es el de la inclusión, el hecho de que tenga un desarrollo más tardío no implica que la persona no sea capaz de caminar. Exacto. No implica que no vaya a ser capaz de lograr lo que nos logramos nosotros, sino que simplemente hay un poco más de dificultad respecto a esto. Sí, pero que con la estimulación adecuada se puede lograr. Exacto, hay cambio en los tiempos. Los tiempos. Pongámonos de esa forma. Y nadie es dueño del tiempo, así que en ese sentido bacán. Entonces mira, vamos con el aspecto respiratorio, el aspecto cognitivo. ¿Qué otro factor más de salud? Tú me decías como el muscular. Sí, también lo que ya lo mencionamos. Que lo mencionamos recién, que era la hipotonía. ¿Qué más? Bueno, ahí principalmente como que... Creo que situaciones cardíacas igual, ¿o no? Sí, pero ahí ya entraríamos un poco ya más en la especialidad. No, claro, pero para pasarle mención para que la gente lo sepa igual. Sí, para hacerlo como mención también tienen problemas cardíacos, ¿ya? Pero eso también hay entender que ya va un poquito. Sí, va fuera del psicólogo y química y no entramos en ese tema. Pero básicamente, para que se vayan haciendo un recuento, hay muchas situaciones a nivel de salud que implican justamente la condición. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de control de salud? Una, si hablamos fuera de la condición, es importante porque nosotros tenemos que estar al día, ¿cierto? Pero entonces es más importante que la gente que cuente con alguna situación en situación de discapacidad que vaya a los controles de salud. Exacto, porque puede ser que las situaciones se agraven más. Y además también, si ellos van a sus controles regulares, podemos intervenir de manera anticipada antes de que alguna situación se convierta en un problema. ¿Ya? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del papá fumador y un niño síndrome de Down. Volvamos para allá. Si nosotros detectamos temprano que el papá o mamá es un fumador, que los padres son fumadores, podemos intervenirlo antes de que el niño tenga una hospitalización por
por una exacerbación de una enfermedad respiratoria, antes de que pase algo más grave. Entonces ahí entra también el rol de la promoción de la salud. ¿ya? Estupendo. Como adelantarnos a los problemas. Y eso también genera menos carga en la familia, en el Estado, en todo. O sea, la familia, una persona sana, que entendiendo que no es sano que no tenga enfermedades, sino que también esté controlada y que se pueda como desenvolver plenamente en la sociedad. Eso estamos hablando. Te ¿ya? lanzaste un dato importantísimo. Como dicen los lolos de día de hoy, un facto. Una persona de salud saludable no es alguien que no tenga enfermedad. Exacto. A ver, me interesó mucho eso. ¿Quién es una persona sana entonces? O sea, que no, por ejemplo, en estos momentos quizás yo me consideraría una persona sana. Ya. Yo tengo mis problemas, tengo mi cirugía y todo, pero no me limita en desenvolverme en mi día a día. Ya está todo controlado, ya sé que no estoy generando ningún otro problema más. Exacto. ¿ya? Entonces también tengo ciertos hábitos que me llevan a mantenerme saludable. Es decir, la sanidad o lo saludable no depende de la condición o de lo que tú hayas enfrentado, sino de cómo tú te autocuidas. Exacto. Es decir, entonces, una persona que cuente con diagnóstico de síndrome de Down no es una persona enferma. No. Es una persona que necesita estar al cuidado de su salud para que sea una persona sana. Sí. Y para prevenir, Maravilloso. para que tenga para prevenir enfermedades. Y que lo que decías tú, pues cierto, que antes de llegar a este aspecto más fatídico de una enfermedad respiratoria o hospitalización, es enseñarle a la familia. Y de hecho es un punto que vamos a hablar hoy, que tiene que ver como con la introducción a ayudar al núcleo familiar sobre el aspecto de la inclusión y al mismo tiempo sobre la importancia de la salud. ¿Qué tips les podemos empezar a regalar a la familia, Manuel, como para que la gente entienda lo importante que es como ir a los controles? Bueno, eso, o sea, lo primero es que Que vayan, exacto. Empezando desde ahí. Que se inscriban al centro de salud. Exacto, que se inscriban, que se hagan partícipes, que no necesariamente una persona tiene que ir al centro de salud cuando está enfermo, ¿ya? Entender desde ese punto de vista. Entonces, desde ahí ya podemos empezar a hablar de quizás hábitos que hay en la familia que también quizás desde fuera se ven, pero la misma familia no lo toma en cuenta. Por ejemplo, lo mismo, retomando el cigarro. Todos fuman en la familia. Es algo normal. Pero no quiere decir que sea algo saludable. Tal cual. Oye, aprovechemos tu conocimiento de Kine. ¿Cómo nosotros, imaginemos una situación, acá en Lampa o donde sea que se encuentre la persona? Imaginemos que una persona, un niño nace, digamos, con la condición de síndrome de Down. ¿Qué recomendaciones tú desde el aspecto, porque dentro de las situaciones de salud nombrábamos la muscular, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendación a nivel de estimulación podemos enseñar a los papás para que empiecen a tener en cuenta como para ayudarle al niño que comience una estimulación temprana saludable? Sí. Dentro de todo, o sea, primero guiarse también en pedir ayuda con un profesional, saber que existen las salas de estimulación, entonces obviamente ahí lo van a guiar de mejor manera, le van a enseñar los ejercicios, lo van a hacer partícipe de la estimulación de su hijo, ¿ya? Y no solo para un niño con síndrome de Down, sino que para en general. Claro, porque estamos hablando de personas. Sí, estamos hablando de personas, entonces no es solo va hacia el niño síndrome de Down, o sea, la persona con síndrome de Down, sino que va a todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se habla harto de... Bueno, yo no soy padre, entonces también no tengo tanta experiencia con el día a día de un niño, pero típico de, por ejemplo, estimularlo para que muevan sus piernas, que muevan sus brazos, hacerle movimientos obviamente suaves. Ya la estimulación no es lo mismo que nosotros que vamos y hacemos ejercicio y todo. Claro. Para un niño, para un bebé, es algo más suave, pero irlo moviendo, estimulando que se sienten, que vayan moviendo la cabeza, que vayan guiando los movimientos para que vaya moviendo su cabeza, su cuello, y eso ya va haciendo que vaya fortaleciendo. Y creo que sería muy bueno como sacarse esa venda o esa etiqueta como de, sí, total, yo sé que le va a costar, o sea, demorar. No es lo mismo decirlo así que decir, puede presentar dificultades, pero lo vamos a intentar como si no las hubieran. Es que exacto, porque dentro de todo no presentan una limitación más allá de eso para hacer cualquier ejercicio, ¿ya? Y me pasa mucho a mí en mi aspecto laboral, ya saliendo un poquito de los niños, que muchos adultos me llegan y no sé, que me dicen, no, yo no puedo hacer esto.
yo no puedo hacer esto otro. Se limitan a sí mismos. Se pone la barrera al tiro. Exacto, se ponen la barrera al tiro, entonces yo al tiro los reto. Aquí no me gusta, y aquí no hay un no puedo. Listo. ¿Ya? Entonces se van dando cuenta de que hay muchas cosas que sí pueden hacer. Ejercicios que yo les hago que son intensos y se dan cuenta, oh, sí, que sí lo puedo hacer. Y aunque yo me pase, no sé, X patología, realmente era que yo tenía miedo a hacerlo y no que no podía hacerlo. O sea, entonces aplica igual a lo que estamos hablando nosotros. A todo, ya. Por eso es lo que, bueno, comenté un poco en el episodio anterior de la información. Ah, de veras. ¿Ya? Cierto. Si nosotros sabemos, nosotros entendemos, no es necesario ser kinesiólogo, psicólogo o médico para entender alguna patología. A veces con lo que uno encuentra en Google, ya uno más o menos tiene una idea. Y con eso ya sabe que quizás no le vamos a generar daño, por ejemplo, por moverlo. ¿Ya? Claro, que de hecho el mito muchas veces te dice, no hagan nada porque es muy frágil y le puede pasar algo. Exacto. Y es peor todavía. Es lo peor es quedarnos quietos. Ya nosotros no estamos hechos para quedarnos quietos. Ya nosotros tenemos que movernos. Tenemos que movernos. No podemos estar 8 horas sentados. Tenemos que movernos, pararnos, conversar. Ya es parte de, es parte de la vida. Entonces lo mismo, volviendo al caso del niño, hay que estimularlo, hay que moverlo para que porque no hay una limitación que nos diga no se puede mover. Exacto. Insistimos, puede haber alguna dificultad de movilidad, perdón. Pero eso no significa que no pueda. Exacto. Porque como tú decías, ellos mismos se ponen la barrera automáticamente de que no, y efectivamente no van a poder, pues. Y creo que podemos añadirle un ingrediente más a esto, que tiene que ver, por ejemplo, que se ve mucho lamentablemente, con el tema del acceso a las pantallas. Entonces, mira, pongámonos en el ejemplo práctico. Un niño cuenta con la condición del síndrome de Down, no es estimulado físicamente, y papá lo tiene en la pantalla todo el día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos que pueda suceder a posteriori, es decir, más adelante? Que obviamente enlentecer aún más su desarrollo cognitivo. ¿Ya? Cognitivo, físico, social. Y después ¿sabes qué pasa? Que es lo peor, que a nivel de sociedad dicen, mira, él como tiene síndrome de Down, por eso él es así. Exacto. Y no va más allá, va mucho más allá de eso. Y nosotros mismos. Nosotros somos como somos hoy día porque nosotros tuvimos ciertas estimulaciones. ¿Ya? Y hay muchas investigaciones que hablan que, por ejemplo, los grandes deportistas fueron estimulados de cierta manera cuando pequeños. Exactamente. Entonces, gracias a esos estímulos que tuvieron cuando pequeños, ahora tienen el talento para desarrollarse y no sé, ser Messi. No, por ejemplo, claro. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, siempre es súper importante la parte de la estimulación cuando nosotros somos pequeños, porque ahí es donde está nuestro después desarrollo como persona. Que ojo, yo creo que no es un determinante, o sea, no como que te determina para toda la vida, pero sí te influye mucho para cómo tú vas a ir avanzando en la vida. Exacto, porque si tú tienes habilidades que desarrollaste cuando pequeño, lo mismo, si tú no aprendes a caminar cuando pequeño, después una persona, bueno, un caso muy extremo, si no te enseñan a caminar cuando pequeño, tú no vas a aprender a caminar y después tú cuando grande eres una persona que no puede caminar y te van a decir, no camino, no sé caminar. Ya, es un ejemplo muy... No, o lo peor es que aprendas a caminar de mala manera y al final tú mismo te generes un daño sin querer. Exacto, entonces por eso es tan importante la estimulación cuando pequeño, para todo. ¿Sabes qué? Yo creo que de hecho lo podemos profundizar en la profunda, más todavía, porque creo que estimular, como dice la palabra, creo que lo podemos hacer también desde el modelo inclusivo que veníamos hablando. Es decir, si uno se estimula a la familia, en este aspecto que nosotros estamos hablando, o a nivel individual, vamos de cierta forma a generar un talento. Quiero decir, mientras más estimulamos el aspecto inclusivo, más talentosos vamos a ser inclusivamente. ¿Cachai? Exacto. Es lo que yo creo. Entonces, retomando el punto con respecto a ir a los controles de salud, por ejemplo, retomando el punto también de la importancia de la familia. De la familia. Eso quería conversar un poquito más. Sí, que de hecho, eso es lo que yo quería invitarte como haciendo el eje ya a la conclusión respecto a la familia. ¿Qué podemos como ayudarle a entender a la familia respecto al control de salud y lo que venimos hablando hoy? Bueno, que dentro de todo siempre entender que la familia es el pilar. ¿Ya? Eso es súper importante. Nuestra familia, para todos, es nuestro pilar. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que, como familia, aprender a nosotros no generar una barrera
si nosotros tenemos un integrante que está en una situación de discapacidad? Ya, porque no estamos no solo un niño, sino que en general. Ya, porque entender que también síndrome de Down hay adultos funcionales, ya, que también están con síndrome de Down y no necesariamente en una situación de discapacidad porque tienen herramientas. Exactamente. ¿Ya? Entonces eso, importante entender que la familia es el pilar y es quien entrega las herramientas a cada uno de sus integrantes para después salir al mundo. Ujú. Entonces, ir viendo y también apoyándose en la parte de salud, dónde están las falencias. Porque eso, el CESFAM no es solo para atender a una persona, es para atender a la familia. ¿Ya? Porque de hecho se llama Centro de Salud Familiar. Familiar, va con un enfoque muy familiar. Entonces la idea es que abordemos a la familia. Entonces desde ahí, si la familia tiene un integrante en una situación de discapacidad, ir a su control y también conocer cuáles son las herramientas que entrega el CESFAM para esa familia. O sea, partiendo de lo básico, que ojalá la gente se inscriba y que vaya. Exacto. Y pregunte. Exacto, que pregunten. No, dentro de todo, los CESFAM igual cuentan con harta gente, hartos que están muy dispuestos a darle, a asistirlo, a preguntarle, a responder. Yo, por ejemplo, a mí me paran de repente una persona, voy al baño, no sé, y me para y le respondo, lo llevo a donde tiene que ir para que se vaya como interiorizando también y que no quede en el aire. Exacto. Oye, ¿y tú te sabes la dirección del CEFAM? De Batuco es Santa Elena 180. Santa Elena 180. Para la gente de Batuco que nos está escuchando o que no esté inscrito en la comuna y le quede accesible ir a Batuco, ¿es Santa Elena? 180. Santa Elena no olvido. Es sin H. Sin H. Ya, listo, entonces no funciona. Bueno, ya vamos haciendo el cierre y hagamos un recuento de todo lo que hemos tenido oportunidad de hablar entre los dos. Hemos hablado del aspecto inclusivo respecto al síndrome de Down. Sí. Hemos hablado respecto al trato digno, ¿cierto? A las cuestiones jurídicas de derechos. Sí, los aspectos legales también, el tema de la ley. Exacto, que era la 422. 20.422. Que hay una ley que nos respalda y que respalda sobre todo a las personas que están en situación de discapacidad. Recordando también que la frase adecuada era persona en situación de discapacidad, exacto, no discapacitada. Y menos capacidades diferentes, tampoco. También la eliminamos el diccionario. Que de hecho es una de las recomendaciones que hemos conversado, que es tomar un diccionario personal, ¿cierto? Un lenguaje inclusivo. Exacto. Que también pueden haber situaciones de discriminación indirecta. Y de hecho creo que algo de lo que decías tú, ¿cierto? Era algo como de dar autonomía, ¿cierto? Sí, lo importante es que entender que la persona tiene la autonomía. O sea, ellos deciden. Ellos tienen una decisión propia. Entonces, uno cuando necesita ayuda, uno la pide. Exacto. Entonces, entender lo mismo con cualquier persona. Cuando una persona realmente se ve en una situación que no puede hacer las cosas, es cuando realmente pide ayuda. Exacto. Entonces, si nosotros nos anteponemos a la situación, estamos generando una discriminación. Exacto. Y que, bueno, igual pueden haber situaciones donde a la persona le cueste pedir ayuda, pero ya igual hay partes evidentes donde una persona necesita la ayuda. Exacto. O bajando de la micro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y, bueno, ya todo esto visto, ¿cuáles serían como las últimas palabras que tú quisieras regalar a la gente, ya teniendo todo el marco que hemos hablado, para hacer el cierre a los que te están mirando aquí? Eso, que dentro de todo se informen, ya que se informen, que aprendan sobre discapacidad, sobre inclusión, porque la sociedad va avanzando hacia allá. Exacto. Lo que te comentaba, hace 30 años era muy distinto a como es ahora. Entonces, la idea es que como sociedad vayamos avanzando en conjunto. Antiguamente esto no se hablaba, las personas en situación de discapacidad eran escondidas muchas veces, ¿ya? Entonces ahora se están visibilizando y nosotros, desde el lado opuesto, tenemos que, si uno no está en una situación de discapacidad, tenemos que ver cómo podemos hacer para facilitar el entorno para otra persona. Porque la oportunidad de cambio está en uno. Exacto. Sí, ver qué podemos hacer nosotros, o sea, desde nuestro punto de vista, ya desde nuestro quehacer. Yo pienso en mi quehacer kinesiológico, entonces, pero también en el punto de vista de cada persona, de cómo yo puedo ser más inclusivo con otra persona en el día a día. Exacto. Fuera ya de lo profesional. Fuera de lo profesional, con algún gesto, alguna cosa, no sé. Ahí queda muy a criterio de las situaciones que cada uno vive, porque si nos ponemos a nombrar situaciones, estamos todo el día aquí. Pero toda la razón. Y creo que como para complementar tu cierre, hemos avanzado.
Nos queda harto para avanzar, hay que ser realistas. Exacto. Pero hay que valorar el avance y en realidad hay que todos formar parte de este mismo avance para que lo llamemos avance. Así que, bueno, nuevamente te agradezco la visita tuya para este programa, ¿cierto? Ya posiblemente en algún otro futuro nos veamos de nuevo, lo cual va a ser un agrado. Y que te vaya muy bien. Y a todos quienes nos están escuchando y que nos vieron, también que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que esté muy bien, Manuel. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a ti. Chaito.